Este es el museo de Alberto y Victoria, otra vez la reina Victoria, que fue la madre de la Inglaterra moderna. Los equipitos que se necesitaban para servir un almuerzo, un algo. Los vestidos. Desde 1785. Los reyes entretenían a la gente aquí como en estas camitas, que no era su cama de dormir, sino como para recibir la visita. Este instrumento es un hurdy-burdy. Esta es una lira. Las fichitas de la reina hacían las cartas. Y con estas rueditas se hacían textiles. Se hacía el hilo. Salitas para descansar. Como más o menos el museo tiene unos 80 millones de piezas, entonces solo era una pequeña muestra de cada época. Esta es Europa de 1800 más o menos. Esta es la sala de los espejos para tocar arpa y ver el techo con espejos también. Columnas hechas como forradita como en shakiras. Los azulejos. Los escritorios en comino crespo para escribir. Miren este mueble forrado en perlas. Más gabinetes para escribir. Aquí se reconstruye como la atmósfera de una habitación con paneles de madera y chimenea. Más o menos así de oscuras deberían ser en esa época. No tenían la iluminación de hoy en día. Los relojes eran un ejemplo de la primera tecnología europea, 1600 y esa época. Aquí bajo este mantel se guarda una Torá, haciendo reflexiones sobre la vida y la muerte. Así representaban las almas en la muerte, las almas dañadas, las almas bendecidas, las almas en el purgatorio. 1716. Vamos a pasar a la sala 8 del Museo de Alberto y Victoria. Miren este hall con este reloj como de péndulo. Es increíble la belleza de este museo. Estas son cosas ya del año 300 al año 1500, mucho más antiguo, como más influencia romana. Y más que las artes decorativas, más relacionadas con la religión. Como son hallazgos arqueológicos, entonces son como piezas sueltas de lo que fueron templos, pero igual súper valiosas. Por ejemplo, en uno de estos hallazgos se encontró una piedra donde estaba, como decir, el lenguaje de los egipcios, que se llama la piedra Rosetta, y por eso se sabe quiénes eran ellos 5000 años antes de Cristo, como para entender un poquito por qué son importantes estos hallazgos arqueológicos, quién habitó ahí, desde cuándo. Este es el domo central del museo. Ellos fueron reyes de 1800 acabándose a 1900, como empezando 1900. O sea que estaban vivos cuando crearon este museo. Y con los años fue que se le fue dando conciencia a que había que abrirlo al público. Esto todo es escultura de la Edad Media y el Renacimiento que vimos mucho en Roma.
en ese pórtico allá. Todo esto eran cosas de la colección personal de ellos, cosas de regalos también que les mandaron de otros países, cosas que donaron pintores muy importantes y escultores antes de morir, y cosas que también donaron colecciones personales de particulares. De estos trabajos en talla hemos visto muchos en las iglesias, y estos retablos como tipo bajo relieve no, eran anteriores a eso, no tenían tanta perspectiva, ni tanta profundidad, ni tanto 3D. Estos fueron regalos que les mandaron a ellos de Corea, o sea que sí se puede ver la diferencia entre la calidad de lo que hacían en Europa y lo que se hacía, por ejemplo, en Asia, del 700, 800, el 1000 y pico. Y esto era lo que se hacía en Asia en 1800 más o menos, en Corea. Este era un sombrero y no sé, una cola ahí de una persona que se va a casar, de una mujer que se va a casar, de una novia. Mira, este es un Buda después de 6 años de hacer casi que de aguantar hambre. No era gordo como lo representan hoy en día. Arte chino. Los chinos al mismo tiempo eran una cultura muy tesa y se habían inventado muchas cosas, la imprenta, la pólvora, la tinta. Entonces, no es que todo lo que ocurriera en el mundo pasara en Europa, en otras partes también pasaba de todo. Y miren estos, cómo lo representa con expansiones en las orejas, como lo hacían también los aztecas y los incas. Uno de los uniformes de Mao Zedong, el de la Revolución China, que no mató de hambre sino como a 40 millones en uno de sus caprichos. Y Oriente Medio, o sea, como decir Irán, Irak, Israel. Y se ve que eran unos duros para los tapices. Hay mucha tapicería persa, turca. Y esto es del sur de Asia, o sea, lo que es la India, muy con sus diferentes tipos de dioses, que son millones de dioses, los elefantes. Todo esto está muy de moda en la decoración occidental hoy en día. Y otros dioses también de la cultura india. Y que no falte su vaca sagrada. Aquí esta era la sillita del sultán, él se sentaba arriba. Y para acercarse a él, imagínense, no solamente tenía que pasar todas las barreras, sino esta puerta, qué hermosura. Los ingleses cuando invadieron India fueron muy inteligentes, invadieron el 70%, pero el otro 30% se lo dejaron a un montón de príncipes que eran muy excéntricos. El famoso Enrique VIII, del que tanto hemos hablado, que se hacía pintar así todo serio, todo mal encarado. Estaba súper enfermo a esas alturas, pero sí alcanzó a gobernar como 44 años. Esto ya hemos visto mucho durante el viaje, pero es el estilo británico de la Edad Media. Miren esta cama que fue muy famosa aquí en la realeza durante 400 años, y por su tamaño se podía uno meter ahí siquiera con otras 2 compañías. El museo está muy dedicado a las artes decorativas y a las bellas artes, por eso es que es tan chévere, porque son cosas del hogar, de la moda, más que pintura. Una habitación estilo chino que mandaron a hacer, los detalles arriba. Un saloncito para tomar el té. Aquí se siguen representando habitaciones reales con sus chimeneas que tenían que ser muy grandes para calentar el ambiente por los techos tan altos. Vamos a
la edad de hierro, que fue después de la edad de bronce. Muy importante porque el bronce lo empezaron a hacer póngale en el año 300, algo así. Y luego el hierro vino a sustituirlo y significaba mucho porque se podían hacer herramientas, porque era más fuerte que el bronce, entonces se ganaban las batallas. Porque el hierro aportó mucho, mire, en la arquitectura, en la decoración, en el urbanismo. Por su durabilidad, por la dureza, para la revolución industrial también. Por ejemplo, estos sistemas de chapas, la seguridad. Todo lo que de joyería, de los anillotes, los pendientes, los collares, mejor dicho, ¿no? Esto es gigante. Solo un brochazo. Mira como estas hebillitas que quedaban como una corona. Como especies de diademas. Puros diamantes. O propiamente las coronas. Los retratos en miniatura se usaban mucho, por ejemplo, uno de los reyes pidió un retrato en miniatura de una chica con la que se iba a casar para ser la reina. Y en el retrato se la pintaron bonita, cuando llegó no le gustó, creo que era Ana Bolena o una de estas, o Catalina de Aragón. Estos fueron los naturalistas que pasaron de moda más bien rápido. Y otra corriente que eran los realistas que pintaban como escenas típicas de la vida de las personas. Era una tapicería gigantesca que era de lo que más le gustaba a los reyes y a los papas, recreando escenas cotidianas de los trabajadores y de la gente en el campo. Aquí están mostrando a Pizarro conquistando el Perú. Y aquí se cuenta todo lo que fue el desarrollo del arte en el vidrio, los vitrales. Y luego la platería. Estos leones en plata, vean el tamaño. Estaban en la corte de un príncipe de Dinamarca. Bueno, el salón donde estaban los guardias. Y en general para todas las cortes en Alemania, España, Portugal, Holanda, se trabajaba la platería. Que llegó un poco, incluso hasta nuestros tiempos. Que abuela o que mamá no tuvo una bandejita de plata por ahí empeñada. Esta parte, llenar esto aquí de hielo bien bueno y echarle bebidas frías. Este es un cisne gigante hecho en plata. Y el trabajo también en plata bañado en oro o en oro macizo. Y la plaza central del castillo, y hay una niña que se la está gozando en la mitad de la plaza. Mucho estudiante. La puerta de un santuario, era de Catalina la Grande.
donde se guarda como las copas y todo eso, el cura, y esa es la puerta. Las cajitas para guardar el tabaco, hierbitas. No habíamos llegado a ver la cuna de un niñito. Este tipo cómo hace esto para hacer esa cara detrás de la tela. Ya son como más de 1900, más o menos. Y las colecciones de cerámica de todas partes del mundo. México, Italia, Turquía, Irán, España, bueno, en fin.